Como ya ocurrió cuando impuso aranceles en su anterior mandato, Donald Trump ha empezado a conceder exenciones. En este caso, los fabricantes de automóviles con plantas en Canadá y en México no tendrán que pagar los aranceles cuando importen sus vehículos a los Estados Unidos. Donald Trump también ha dado marcha atrás, suspendiendo los vuelos de deportación de inmigrantes indocumentados debido a su alto costo, lo cual ya habían previsto los analistas serios, que también han señalado lo mucho que aportan los inmigrantes indocumentados a la economía de los Estados Unidos y el daño que sufrirá este país al prescindir de ellos. Todo esto va en consonancia con las múltiples retracciones y continuadas retracciones del departamento de Elon Musk, que ha despedido a gente clave, por ejemplo, de la industria nuclear o del control aéreo, y que luego ha tenido que recontratar y a veces no puede ni encontrarlos. Lo que crece, pero hay que tener cuidado con las teorías de la conspiración, es la idea de que Trump, Musk y otros miembros del nuevo gobierno son activos rusos. Un activo es un personaje útil por la información o acciones que puede emprender o aportar, pero sin estar directamente bajo las órdenes de la FSB, la antigua KGB. Hay datos que deben tenerse en cuenta. Yuri Shvets, ex agente soviético, afirmó ya desde 2021 que Trump fue reclutado como activo de la Unión Soviética durante el primer viaje de este a Moscú en 1987. Cuando volvió de ese viaje, Trump comenzó sus declaraciones en contra de la OTAN, muy a la conveniencia de la Unión Soviética. Después de su quiebra personal a fines de los años 90, Trump recibió abundantes recursos económicos rusos para recuperarse, como los del Bedrock Group, firma inmobiliaria fundada por el agente ruso Tevfik Arif, lo cual es de conocimiento público, además de que le compraron numerosos desarrollos inmobiliarios diversos oligarcas rusos. El propio chatbot de Elon Musk, Grok, ha dicho que hay entre un 75 y un 85% de probabilidades de que Trump sea efectivamente un activo ruso. Del lado de Elon Musk, son notorias sus continuas conversaciones telefónicas con Vladimir Putin durante los últimos 2 años, según informó el Wall Street Journal, que no es sospechoso de no ser de derecha. Los inversionistas rusos que tuvo para comprar Twitter o X, hoy difusora de la ultraderecha, la propaganda rusa y las ideas conspiranoicas. Y apenas el 21 de febrero, Putin recomendó al banco ruso Gazprom Bank que se asociara con Musk. Si Donald Trump no es un activo ruso, que insisto que no se puede afirmar, sí se puede decir que actúa como si lo fuera, algo que quedó claro cuando en su red Truth Social publicó: deberíamos dedicar menos tiempo a preocuparnos por Putin y más tiempo a preocuparnos por las bandas de inmigrantes violadores, los capos de la droga, los asesinos y las personas de instituciones mentales que entran en nuestro país, para que no terminemos como Europa. Por supuesto, los datos de criminalidad de Estados Unidos son escandalosamente superiores a los de Europa, y los nacidos en Estados Unidos son muchísimo más propensos a delinquir que los inmigrantes.